la seguridad social en el hombre primitivo no existía nada. Y era más peligrosa aún al caer la noche. Los peligros abundaban porque los animales salían, el cantar, el rugir de los animales salvajes. El hombre primitivo, como yo de esa época, vivía de la caza y de la agricultura, cazando animales también para poder subsistir. Y ellos también a la vez nos cazaban a nosotros. Era peligrosísimo. Y si uno adquiría alguna enfermedad, era atendida por los propios familiares a través de medicamentos naturales, hierbas, tratamientos allí. Si eso era algo muy riesgoso, era muy lejos para ir de un lugar a otro. Tratamientos que verdaderamente necesitaban de mucha atención, había que caminar mucho. El peligro acechaba por todos lados. El hombre primitivo básicamente tenía la seguridad social y la salud bajo su propia responsabilidad. No había un estamento establecido que respondiera por nosotros. El propio estamento éramos nosotros mismos. La seguridad estaba en nosotros mismos. Y con este peligro de la oscuridad no podíamos dar papaya. Teníamos que cuidarnos entre nosotros mismos porque el peligro acechaba. Y en cualquier parte encontrábamos la muerte. Me voy porque el peligro está ahí. Estamos en la época de Babilonia. Año 2000 antes de Cristo. Sigue evolucionando la seguridad social. Continuaba la esclavitud. Y allí los dueños de los esclavos eran los que financiaban la salud de esas personas cuando se enfermaban. Y el servicio de salud era prestado por la iglesia. Eran los sacerdotes los que curaban. ¿Cómo hacían esos señores en esa época? Se fijaban con los rayos de la luna. Prestaban atención para curar de acuerdo a las lunas que existían en la época. No sé cómo descifraban eso. El servicio de salud seguía siendo privilegiado. Los sacerdotes atendían a algunas personas con curaciones lunares de acuerdo al tiempo, hierbateros que existían. Y el que tenía una enfermedad demasiado contagiosa era tener la muerte asegurada. No había para dónde remitir. Los caminos no existían ni carreteras. La seguridad definitivamente era un privilegio. Continuaba siendo al servicio de la misma persona cuidarse uno. Y los esclavos no teníamos prácticamente derechos. Estábamos a la sumisión de la iglesia, que era la que prestaba el servicio a través de sus sacerdotes. Cuando estábamos muy lejos de la iglesia, el recorrido era demasiado lejos. Prácticamente no había seguridad social. Prácticamente así ha sido siempre. Estamos en el año 4000 antes de Cristo. Allí los egipcios también ya apareció la esclavitud. Existía el hombre libre y el hombre esclavo, en donde se vivía especialmente de la ganadería. La agricultura apareció. Y la salud social era un privilegio para aquellos que tenían el poder, para los patronos, para el amo. Básicamente, el hombre en esta época egipcio tenía poca seguridad social, pero se atendía por solidaridad entre las mismas personas. Las mismas personas se curaban también a base de tratamientos y existía un estamento que brindaba esa seguridad social, esa salud para algunos compañeros y que era financiado con un impuesto. Pero todo, como desde ese entonces se empezó a evidenciar que era la salud un privilegio. El peligro, como siempre en todas las épocas, la noche era tenebrosa y teníamos que acudir a la solidaridad de otros compañeros, de otras personas, de otras tribus, de otras comunidades para poder sobrevivir a los peligros que nos daba la naturaleza. La naturaleza estaba muy fuerte, pero hemos subsistido. El hombre, el ser humano, ha ido evolucionando a través del tiempo y la salud va con él. En el año 752 a.C., Roma. La seguridad social como asistencia a los militares de la época eran los guerreros que salían en defensa del Imperio Romano. Existía un cuerpo colegiado
conformado por al menos 3 integrantes que realizaban un aporte común, y allí los artesanos y los religiosos entregaban y prestaban la seguridad social, la asistencia militar a esos guerreros de la época que iban y batallaban allá. Esa era la seguridad social del momento, única y exclusiva para los militares. Social en la época del gran emperador romano Carlos Magno en el siglo VIII después de Cristo. ¿Qué dictaminó Carlos Magno? Que todas las parroquias tenían que asumir la salud de sus asociados, de los viejos, de los enfermos, de los huérfanos, de los pobres, de todas esas personas que no tenían forma de tener asistencia en el servicio de salud. También creó las cofradías como mecanismo de asistencia, y esas cofradías realizaban un aporte por todos sus socios, y allí se inició ese sistema mutualista y asistencial dictaminado por Carlos Magno. La iglesia principal era la que prestaba ese servicio para todos sus asociados. No eran desamparados del todo los huérfanos, pero siempre y cuando existieran aportes por esas cofradías. Esa era la seguridad social en la época de Carlos Magno. Bueno, compañeros, después de esa hermosa ilustración, ese regreso al pasado que nos trajo nuestro compañero Milton, podemos ver cómo en nuestra época, en la antigüedad, había tanta escasez de la protección, de la seguridad social, de la protección ciudadana, de la protección del trabajador, que no existía, pues, no existían los hospitales, no existían los medios que hoy tenemos. Hoy en día, pues, tenemos y que gozamos con tanta generosidad. Es así como pasaré a darles, pues, el recorrido por un avance más que se dio en la seguridad social y llegando así de esta manera y haciendo, pues, llevando el hilo conductor de nuestro compañero Milton. Ya en Inglaterra en 1606 se estableció, pues, lo que es un impuesto obligatorio nacional para subvencionar la asistencia parroquial, asegurando así la responsabilidad comunitaria. Es decir, que por medio de las parroquias se ayudaban mucho a los necesitados, a los convalecientes, a lo que eran los pobres, los desocupados, los enfermos. Ya más adelantico se dio lo que fueron las cofradías. ¿En qué consistían las cofradías? Las cofradías eran dos grupos, eran conformados de la siguiente manera. Uno eran las cofradías religiosas, benéficas, como la palabra dice, en beneficio pues al más necesitado, en beneficio pues de ayudar pues a los enfermos, a los más convalecientes, al que menos tenía nada. Vivían de la limosna, del apoyo que ese grupo podía conseguir entre ellos mismos. Ahora bien, también estaban lo que eran las cofradías gremiales, y como la palabra le dice, son gremios, son grupos que se asociaban y se constituían pues de acuerdo pues a sus socios y a sus fundadores, y para la protección pues que esto dispensaba de un carácter pues mixto, mutualista, asistencial, para la protección, pues, no únicamente de los intereses, sino que también era basado, pues, en salir, pues, de la indigencia, de las necesidades, en proteger, pues, al grupo de profesionales de este gremio de enfermedades y de cualquier causa, pues, que pudiera ir en contra, pues, de su salud física y mental. Ya más adelantico, en el año 1400, nos llega lo que es la Edad Moderna, y fue donde se crearon las primeras cajas de ahorro. Pero las primeras cajas de ahorro eran unas cajas donde colocaban cierta cantidad de dinero, echaban, digámoslo así, cierta cantidad de dinero para protección de los trabajadores. Es así como
Es así como si un trabajador fallecía o sufría de una enfermedad o tenía un accidente laboral, entonces sacaban ese dinero que se había guardado en esa cajita y se lo entregaban a su familia, a la viuda, a los hijos que quedaban desamparados en ese entonces. Pero eso no era suficiente. ¿Por qué? Porque se sacaba todo el dinero de esa cajita y se le entregaba a esta viuda. Pero si en el mismo día, más tarde, después de haber entregado ese dinero o al día siguiente fallecía otra persona, ya en esa caja no había absolutamente nada, no había ni un peso para sacar, para, para solventar a esta viuda o para solventar la enfermedad de este trabajador. Entonces se vio la necesidad de seguir pues en el avance. Ahora bien, estas cajas de ahorro pues eran pues instituciones pues dirigidas al alivio pues del socorro interino, como ya lo dije, de los trabajadores, de los pobres, de los enfermos, de todo lo que eran los convalecientes. Y pues estos se financiaban con las limosnas, con las subvenciones estatales y en cuestiones pues dominicales en los vecindarios que hacían pues su grupo, recogían pues este dinero para proteger y alimentar esta caja pues de ahorro para la protección fundamental de las necesidades de los trabajadores. Ya más adelante llega pues lo que es la revolución industrial y es donde en 1786 llegan lo que es las máquinas, los trenes, las producciones que llegan en masa y llegan ya los motores, la combustión, todo lo que es el petróleo, los químicos. Pero esto qué causa, si bien se está dando un avance a la tecnología, pero eso está causando más accidentes laborales, causa a grandes cantidades el manejo de máquinas, mutilaciones en las manos, mutilaciones en las piernas, las muertes, unos accidentes laborales graves, unas enfermedades laborales de acuerdo al manejo de los químicos, al manejo pues, de los combustibles. Entonces, se ve pues la necesidad de que se dice, no, ya no es suficiente y hay que implementar una medida pues que consagre pues los derechos y proteja a los trabajadores pues de forma obligatoria. Es así como en 1883 llega el Otto Bismarck Code, que en Alemania pues surge este primer régimen contra la enfermedad. Es así como el canciller Hierro Otto, quien presenta pues ante la congregación legislativa, él hace su propuesta para proteger a los trabajadores pues de forma obligatoria. Él hace esta propuesta y dice, los trabajadores se deben proteger de las contingencias, de las enfermedades, en la maternidad, deben estar protegidos de los accidentes laborales. Es así como se presenta pues la cotización donde el trabajador debe pagar las 2/3 partes y el empleador paga una tercera parte, lo que es pues del aporte pues a la seguridad social que llamamos hoy día. Y ya pues dando un avance pues ya en 1892 se promulga lo que es el primer código sustantivo lo que es el primer código sustantivo de trabajo y esto pues es un avance abismal. Ya también el Otto Bismarck llega a Latinoamérica, principalmente llega en Uruguay, Chile, Cuba, Argentina en 1920, ya Colombia llega 20 años después en 1940 y en El Salvador en 1900, pues 60, un poco más atrasado. Ahora damos paso pues a los sistemas patronales encargados de nuestro reportero Wilmar Barco, compañero bien pueda siga con su aporte. Bueno, buenas noches. Siguiendo con la línea, con nuestro reportero de Hamilton Guaitero, nuestro reportero del pasado. Nuestra reportera Ludivia, continuamos con nuestro noticiero y sobre el sistema patronales. Anteriormente los aportes patronales solo era una correspondiente a los recursos que las entidades territoriales y sus entes descentralizados debían destinar como aportes patronales al sector salud, financiado con los recursos situados de la fiscal, que deberían ser pagados con los cargos del Sistema General de Participación de Salud y de ser girada directamente por la Nación a los fondos de pensión
y cesantías, administradoras de riesgos profesionales y las entidades promotoras de salud, a las cuales se encuentran afiliados los trabajadores tales son salud y pensión. Señores, y seguimos con esta línea, pues nacen unas grandes entidades, como la Caja de Prevención Social. Se conoce como prevención social a las acciones que buscan atender las necesidades de los integrantes de una sociedad. El objetivo de la prevención social es lograr un mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y humanas en general de la población. Y nace el Instituto Colombiano de Seguro Social. En sus tres grandes épocas, en el siglo XIX, la primera época en el siglo XIX y principios del siglo XX. Su segunda época es en los años 60 y los 80. Y en la tercera época, la Ley 100, la que estamos viendo actualmente. La primera época, la acción del Estado estaba reducida a la inspección y vigilancia, coacción y educación sobre la higiene y el ambiente. La segunda época se firmaron las tendencias higienistas del anterior periodo y las organizaciones de los servicios sufrió una orientación técnica salubrista en el contexto del movimiento internacional de la OMC. El Sistema Nacional de Salud estaba organizado en tres niveles: nacionales, departamentales y municipales, y está articulado funcionalmente entre los sectores públicos, privados y la seguridad social, que además incluye una reorganización del Instituto Colombiano de Seguro Social. Y viene nuestra tercera época, la Ley 100 de 1993, la Ley de Uribe, que incorporó los principios que hasta entonces resultaban muy innovadores en el contexto de América Latina: seguro social, equidad, competencia y libre elección. Además, los contemplados en el artículo, que son eficiencias de la universidad solidaria, integral y unidad de participación. Y continuamos, señores, con la historia de la seguridad social en Colombia. El Libertador tal vez fue el primero que habló de la seguridad social en el discurso de Angostura, en febrero del 18 de 1819, al decir que el sistema de gobierno más perfecto es aquel que comparte mayor cantidad de bienestar, de seguridad social y estabilidad política, siendo un ejemplo de seguridad de un índole militar y policial. Y continuamos con nuestra historia del sistema de seguridad de pensiones. En 1946 nace el primer régimen pensional y se crea la Caja Nacional de Prevención, Cajanal, como otras cajas a nivel local, pero que solo cubrían al sector público. Pero en 1967 se reglamenta las pensiones a los trabajadores privados y se hace obligatoria, siendo administradas por el Instituto Colombiano de los Seguros Sociales, que después en el 77 cambió su nombre a solo Instituto Seguros Sociales. Llega la Ley 100, como ya lo hemos dicho, del 93, que creó el Sistema General de Pensiones, compuesto por dos regímenes. Primer régimen de prima media con beneficios definidos, que agrupa todas las cajas existentes del Instituto Seguro Social y la Cajanal, y un régimen de ahorro individual, con la solidaridad manejada por los administradores de fondos de pensiones. ¿Qué diferencia hay entre estos dos fondos? Pues el régimen de prima media, las contribuciones van a un fondo común para pagar las pensiones. Se necesita tres requisitos: edad, ingreso, base de cotización y semanas cotizadas. El régimen de ahorro individual, los aportes se depositan en cuentas individuales, que son propiedad de los afiliados, porque esto los beneficia, van según el monto y el capital ahorrado del pensionado. Bueno, pero entonces seguimos le damos paso a nuestra doctora Claudia, que nos va a profundizar más en el tema, en la historia de la seguridad social en salud. Buenas noches. En este punto les voy a hablar sobre la historia de la seguridad social en salud. Sí, me remito al sistema antiguo. El Sistema Nacional de Salud de corte asistencialista y estatal, caracterizado pues por la organización vertical y planeación centralizada. Este viene siendo un sistema general de seguridad social en salud, ¿sí? Este es basado en el aseguramiento o la competencia de administradoras de seguro y de prestadores de servicio, con un enorme componente de solidaridad restributiva o para financiar a los ciudadanos más pues, desposeídos. Me remito a 1993, diciembre de 1993, porque es una fecha muy importante, porque aquí pues se abre un camino
dirigido a lograr cobertura en salud para todos los ciudadanos. Es una fecha que fue expedida a la Ley 100, ¿sí? Y que pretende transformar el viejo sistema nacional de salud. A partir de estas fechas y a partir de estos procesos se da la reforma al anterior sistema que se establecen en los dos regímenes. Tenemos dos regímenes, que es el régimen contributivo y el régimen subsidiado. ¿En qué consiste cada uno? El régimen contributivo consiste en que es destinado a quienes tienen la capacidad, ¿sí?, de realizar aportes a la seguridad social. Quien paga su aporte a la seguridad social, esto es a través, pues, de su trabajo o de sus ingresos como independiente, ¿sí?, en el cual se modifican y se modificaron 4 medidas fundamentales que son muy importantes tocar en este tema del régimen. La primera viene siendo como el aumento a las partes, un aumento a los aportes para la seguridad social, ¿sí?, en la salud. El otro es como abolir en el monopolio del Instituto de Seguros Sociales en la administración del seguro obligatorio a la salud. Muy importante. La otra viene siendo la determinación de un valor único promedio del seguro obligatorio anual. Y un punto muy especial que es la creación de Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud. Con esto podemos dar sobre el régimen contributivo a qué se refiere. Pero si nos vamos al régimen subsidiado, vamos a hablar que el subsidiado es para personas que no tienen dicha capacidad y a quienes el Estado debe financiarles, o sea, dicha capacidad en realizar sus pagos, ¿sí?, para el aporte a la seguridad social. Y el Estado es quien debe financiar parcial o totalmente el valor del seguro obligatorio. Pero para este también tenemos unos puntos muy especiales. ¿Cuáles son? Uno de ellos es la consecución de nuevos recursos para su financiación. La transición de los viejos recursos también de la oferta y la demanda, muy importante. Y los recursos del Fondo de Solidaridad en la Nación. Pero tenemos la cobertura en servicios de seguro subsidiado. ¿Qué coberturas tienen y qué cobertura están brindando? Teniendo en cuenta estos dos puntos, me remito a la historia, ¿sí?, de riesgos profesionales. ¿Por qué? Porque los riesgos profesionales es ese punto de las prestaciones sociales en Colombia que comenzaron a principios del siglo XX, ¿sí? Y que la primera ley referente a riesgos profesionales fue la Ley 57 de 1915. Esta fue donde allí se regularon los accidentes de trabajo ocurridos a sus operarios en el ejercicio de su profesión. Sí, eso es cuando el patrono pues podía contar con un seguro en el cual los beneficiarios fueran los obreros que sufrieran dicho accidente. Entonces es muy importante conocer estos temas de la historia de riesgos profesionales, de los regímenes que tenemos, que es el contributivo y el subsidiado, y del tema de la historia de la seguridad social en salud, para que esto nos quede aún y mucho más claro. Historia de la seguridad social en Colombia. La Ley 29 de 1905 propone un régimen pensional a favor de los magistrados principales de la Corte Suprema de Justicia, de los mayores de 60 años con derecho como pensión y de jubilación a la mitad del sueldo del último empleo que hubieran ejercido. De igual manera, la Ley 29 de 1912 consagró pensiones a favor de las viudas de los ciudadanos que hayan desempeñado a la presidencia de la República y en su efecto a las hijas solteras. Siguiendo de la misma manera la Ley 80 de 1916, se trata sobre pensiones y recompensas, estableciendo límites máximos a tales que no sea algo vitalicio, sino que debe ser fundamentado en el momento que está en la implementación de la ley. De igual manera, la Ley 86 de 1923 se consagró también que todo el empleador público nacional tendrá derecho a la mitad del sueldo que devenga mensualmente hasta por 6 meses
cuando por consecuencia de enfermedad contraída en el servicio o agravada por causa de este se halle imposibilitado para prestarlo. La Ley 102 de 1927, en el parágrafo del artículo 6, consagra también pensiones a favor de las viudas de los magistrados de la Corte Suprema y de los tribunales superiores que hubieran servido por más de 20 años en la rama judicial. También, siguiendo en el mismo tema de seguridad social, pues tenemos el tema de seguridad en pensión. En el año de 1946, cuando se da el primer régimen pensional y se crea la Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal, como de otras cajas a nivel local que cubrían a empleados y trabajadores del sector público. En 1967 se reglamentan las pensiones de los trabajadores privados y se hacen obligatorias, siendo administradas por el Instituto Colombiano de los Seguros Sociales, que en 1977 cambiaría su nombre a ISS. La Ley 100 de 1993 creó el Sistema General de Pensiones, compuesto por dos regímenes. Un régimen prima media con beneficio definidos que agrupa todas las cajas existentes, el ICS y Cajanal. 2. Un régimen de ahorro individual con solidaridad manejado por las administradoras de fondos de pensiones AFP. De igual manera, diferencia entre los dos regímenes. Las contribuciones que van a un fondo común, que son recursos para pagar la pensión, se necesitan algunos requisitos, entre ellos que son 3 requisitos fundamentales que hay que tener en cuenta. Está la edad, está el ingreso base de cotización, de igual manera está también el tema de semanas cotizadas. Los aportes que depositan de manera individual, que son propiedad de cada uno de ellos, pues son recursos que irían o se variarían los beneficios según monto de capitalización que tienen. Entonces está el régimen de prima media y está el régimen de ahorro individual. En el año 1945 se promulgó la Ley 6. En esta se establece pues la definición y las prestaciones por enfermedades profesionales. Con la promulgación de la Ley 90 de 1946 se crean las ICS. ICS son las instituciones de seguridad social. En esta se establece que el seguro social obligatorio es para los trabajadores del sector privado. En esta se incluía incapacidades, beneficios por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. También incluían cotizaciones, sanciones por incumplimiento de las obligaciones. En 1964 se expide el decreto 183, donde se crea la Comisión de Clasificación de Empresas para la asignación de la clase y el grado de riesgos de cada empresa. En 1984 se expide el decreto 614, que define el objeto de la salud ocupacional y la responsabilidad de cada una de las partes, como son los empleadores, los empleados y el Estado. Durante los 80 se tiene como referente la Ley 9 de 1979, que es el Código Sanitario, que hace que el trabajo sea reglamentado por una técnica que en su momento pues colocó a Colombia en la vanguardia, no solo en América, sino a nivel mundial, con 3 resoluciones. La primera es la 2400 de 1979. Esta habla de las disposiciones sobre la higiene y seguridad industrial en el trabajo. La segunda es la resolución 2413 de 1979. Esta habla
Esta es para la industria de la construcción y la tercera es el decreto 614 de 1984, que es la base para la organización de la salud. En la actualidad, la seguridad social se rige por el decreto Ley de 1295 de 1994, que se constituye como el marco normativo de aseguramiento, pues referente a riesgos profesionales, como son los accidentes de trabajo, son las enfermedades profesionales. Con esta ley busca que se desmonopolice el manejo de la seguridad y el aseguramiento, y pues así hace que se autorice pues por parte de las ARP o compañías de aseguradoras de vida puedan ofrecer el seguro, y pues así hace que se autorice pues por parte de las ARP o compañías de aseguradoras de vida puedan ofrecer el seguro. También tenemos que el sistema privado comienza a operar a partir del 1 de agosto de 1990.